Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Ayúdanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues entonces, eh, brevemente os digo que hay dos partes principales de las que se compone la Eucaristía: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Aunque haya al principio unos ritos iniciales y al final unos ritos de despedida, realmente el núcleo de la Eucaristía es esta liturgia de la palabra, que comienza con la primera lectura, después el salmo responsorial, después la segunda lectura y después el Evangelio y la homilía. Esa es la liturgia de la palabra, en torno a la cual vamos a girar cada miércoles. Y después, una vez que comienza el ofertorio, entonces empieza la segunda parte importante de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística. Solamente deciros, para ayudaros a ir saboreando cada vez más la Eucaristía, que la palabra griega Eucaristía, se dice así, significa acción de gracias. Y toda acción de gracias, dicen los expertos, es respuesta a la acción de otro. En nuestro caso, lo que celebramos es la acción de gracias al misterio pascual, a la muerte y a la resurrección de Cristo, que ha derramado su sangre por nosotros y que ha vencido la muerte, nos ha abierto las puertas del cielo para nosotros. Y nosotros, en respuesta de esta acción, nos llenamos de alegría y de agradecimiento, y por eso hacemos una celebración, la celebración de la Eucaristía. Es, por tanto, un banquete pascual, aunque sean pequeñas pinceladas, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Es un banquete pascual donde hacemos memorial, es decir, volvemos a actualizar y a revivir el poder de la resurrección de Cristo en un ambiente de gozo y de alegría. Hay una carta apostólica, Desiderio Desideravi, que ya lo hemos comentado alguna vez, que nos puede también ayudar a entrar en lo que significa la Eucaristía. Si vamos a la Eucaristía cada día, pues mejor todavía, ¿no? Pero principalmente la Eucaristía dominical nos puede ayudar. Dice este documento, esta carta apostólica, que ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y dice el Santo Padre, las palabras de Jesús, con las cuales inicia el relato de la última cena, son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Fijaos, nos sentamos a la mesa de la Eucaristía, que es una única mesa donde hay palabra y el cuerpo, la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo, pero es una única mesa.
Pues nos sentamos para cada vez ir profundizando más en este amor de Dios hacia nosotros. Por eso se necesita una preparación. Dice el Santo Padre que Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua. Dice él, pero mirándolo bien, toda la creación y toda la historia es una gran preparación de aquella cena. Podemos decir, toda tu historia, todo lo que te ha acontecido en la semana, es una preparación para poderte sentar a la mesa con Jesús. Y además, dice el Santo Padre, nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados. O mejor dicho, todos fueron atraídos por el deseo ardiente que Jesús tenía de comer esa Pascua con ellos. Un infinito deseo de restablecer la comunión con todos nosotros. Sigue, dice el Santo Padre, deseando ardientemente comer esta comida pascual con nosotros. Y no se podrá saciar este deseo de Jesús hasta que todo hombre de toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido de este cuerpo y de esta sangre. Por eso esa misma cena se hace presente en la celebración de la Eucaristía cada domingo, cada día ferial también si vamos, hasta que vuelva. Nos sentamos conscientes de que estamos esperando que Jesús venga y de que estamos en este mundo de paso, haciendo una peregrinación. Por eso dice el Santo Padre, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero, a esta mesa. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de la palabra. Por eso hay una liturgia de la palabra primero y después una liturgia eucarística donde ya se consagra el pan y el vino. Porque es por la escucha de la palabra por donde nos viene la fe. Y la fe es el vestido nupcial de la esposa, que necesita ese vestido para poderse sentar a la mesa con el esposo. Dice el Santo Padre, la Iglesia lo confecciona a medida, con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero, no con tus méritos, no porque te lo merezcas, sino porque gratuitamente Jesús ha derramado su sangre para que tú puedas lavar tus vestiduras en la sangre del Cordero y puedas ser iglesia, esposa de Cristo. Por eso es importante que vayamos reteniendo y asimilando interiormente, no solamente sabiéndolo, sino asimilando que cada Eucaristía restablece la comunión de Jesús con cada uno de nosotros, cada vez más profundamente. De tal manera que nosotros no podemos salir de la Eucaristía igual que hemos entrado, porque en cada Eucaristía se hace presente el poder de la resurrección de Cristo y ese poder toca tu vida y tu historia. De manera que si tú has batallado a lo largo de la semana y no has visto claro nada de tu historia, no has aceptado los acontecimientos, no has podido bendecir, tú puedas entrar en la Eucaristía, descansar de todas estas batallas en el Señor y pasar de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, poder bendecir a Dios.
por todo lo que te ha hecho vivir y por todo lo que has pasado a lo largo de la semana. Y restablecer la comunión con Jesús vitalmente, existencialmente. Esto es comulgar. Y de esta comunión que nos viene por la escucha de la palabra, pasar a la comunión con los hermanos. Por eso no es una tontería. Hay que estar desde el principio en la Eucaristía. No es una tontería llegar a media porque te pierdes los pasos primeros necesarios para tener el vestido de bodas. Bien, y dicho esto, que son unas pequeñas pinceladas sobre la Eucaristía que vamos a ir dando, vamos a pasar a la meditación de las lecturas del domingo 12 del tiempo ordinario, ciclo B, que es el domingo que viene. Ya os digo que el hilo conductor es la tormenta. Por eso hemos titulado en la invitación que os ha mandado Miguel, venía La tormenta. Es el título que le hemos dado porque es lo que une un poquito las tres lecturas y el Salmo. Pero yo casi que creo que podíamos añadir la tormenta como el seno de la vida nueva. La primera lectura es del libro de Job. Ya os digo que casi siempre la primera lectura es del Antiguo Testamento y está en íntima unión con el Evangelio que se proclama cada domingo. La segunda lectura a veces sí está en esa línea, a veces es diferente, toca otros temas. Pero la primera lectura y el Evangelio están unidos. En este domingo es el libro de Job el que se nos va a proclamar. Es Job 8 al 11. 38 del 8 al 11. Aunque va a comenzar citando el verso primero. El Señor habló a Job desde la tormenta y empieza ahí una serie de preguntas que le empieza a hacer Dios a Job. El libro de Job ya sabéis que es un midrash, es una reflexión sobre el tema de la prueba o de las pruebas de la vida que el hombre tiene que enfrentar. Afrontar, decía Martini, las pruebas es la única garantía de serenidad en la existencia. Afrontar. Nada de darle vueltas. Porque al final nos quedamos en un círculo vicioso de sufrimiento, pero no aparece la luz. Martini le llama a este libro de Job el libro de la prueba del hombre. Y en realidad este libro tiene una única enseñanza. Nos enseña que es la aceptación de la prueba y no el cuestionamiento, el darle vueltas al por qué me está ocurriendo esto, es la aceptación, la actitud hacia la que hay que tender. Aunque en muchas ocasiones no es el primer paso que damos cuando nos encontramos probados. Job va a ser tremendamente probado. Imagino que conocéis el libro, pero son 42 capítulos, ya os lo digo yo, 42 capítulos donde hay un midrash, una leyenda o una reflexión con un mensaje teológico acerca de la prueba y del sufrimiento del ser humano en este mundo. Va a ser probado en todo, en sus bienes, en sus afectos, que son sus hijos, en su mujer, que también le va a despreciar, finalmente en su salud, en él, como en un increscendo.
La lectura concreta de este domingo es un fragmento del capítulo 38, en el que se inician los discursos de Dios. Fijaos, son 42 capítulos y hasta el capítulo 38 Dios no dice nada. Dios no aparece. Aparecen los amigos de Job que continuamente están intentando razonar el sufrimiento desde una imagen falsa de Dios. Ninguno de los amigos de Job va a hablar bien de Dios, ninguno. Y eso que Dios ha sido llamado, invocado desde el inicio del libro y nombrado en todos los discursos que aparece, tanto de Job como de los amigos, pero Dios no ha hecho acto de presencia, está callado, pacientemente callado. Y ha estado escuchando. Es un Dios, es lo primero que aparece en este libro, es un Dios que escucha, que le interesa el sufrimiento de los hombres, que no pasa indiferente ante la prueba de cada uno de nosotros, sino que está atento a lo que está pasando en tu vida, a lo que pasaba en la vida de Job. Y cuando ve el momento oportuno, que es el capítulo 38, entonces responde a los interrogantes de Job ante el sufrimiento por el que está pasando. Concretamente, el texto dice, Dios habló a Job desde la tormenta. Nunca habla Dios desde las alturas, desde las nubes, desde la fantasía. Se abaja hasta nuestra vida para decirnos algo que arroje luz a las tinieblas de las luchas de la vida. Lo primero que hace Dios es lanzar a Job una lluvia de preguntas. No le da respuestas teóricas. Comienza a decir, ¿quién es ese que denigra mis designios con palabras sin sentido? ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Dímelo si es que sabes tanto, porque Job lleva 37 capítulos razonando, dándole vueltas a lo que le está pasando. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, etcétera? Esa pregunta, ¿dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Evoca el libro del Génesis. Por lo tanto, se puede hacer una lección divina con este capítulo 38 de Job y con el libro del Génesis al principio de toda la vida, en los orígenes del mundo, cuando Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Cierto que Dios no necesita la respuesta. Es Adán y Job quienes no saben dónde están y necesitan una respuesta que llene de sentido lo que están viviendo. Job, dicen los expertos, que se debate en su lucha porque no acepta las limitaciones de su conocimiento. No poderlo controlar todo. Porque hay tormentas en la historia que se nos escapan y que nos sobrepasan y que no podemos frenarlas. Y esto tampoco podemos escapar de ellas y esto nos humilla. Job quiere saber el porqué de su sufrimiento y Adán quiere conocer el árbol de la ciencia del bien y del mal.
pero en el fondo ambos quieren ese conocer, es ser como dioses. No aceptar los límites, las carencias, las limitaciones, las situaciones de dificultades o de precariedad. Y sin embargo, Dios habla desde esas situaciones. No querer aceptar esas situaciones es querer taparse los oídos. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. No solo escuchar nuestros lamentos, necesitamos aprender a confiar en Él, porque tras la escucha viene el confiar. Es decir, el dejar las riendas de la vida a Él. Veréis que Dios solamente habla 2 capítulos, el 38 y el 39. Inmediatamente en el 40, ya Job va a soltar las riendas. Lo vamos a ver, ¿eh? A Job le costó dejarse hacer por Dios, abandonarse en sus manos, no llevar él los planes de la vida. Job quiere actuar siempre desde sí mismo, según su lógica y sus razonamientos. Y tiene que ser reconducido a las medidas y a las lógicas de Dios. Algo parecido a lo que vive el salmista que dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, en el Salmo 23. Es esta compañía de Dios en medio de la tormenta lo que va a sosegar al hombre. Va a sosegar a Job y va a sosegar a cada uno de nosotros. Lo que hará descansar a Job en su batalla contra el dolor y el sufrimiento es esta compañía de Dios. En cuanto Dios aparece, aunque no aparece con palabras suaves, le va a decir, ¿dónde estabas tú que sabes tanto cuando yo hice el mundo? Pero entrar en diálogo con Dios en medio del crisol es la puerta, aprendedlo, a hablar con Dios en medio del crisol es la puerta que da paso para que entre la luz de Dios, que salva de las tinieblas. Entre otras cosas, Job va a aprender en la escuela del dolor que él solo es una criatura, como nosotros todos hemos querido ser. Algunos todavía quieren seguir siendo dioses. Y la vida nos va enseñando que no somos más que criaturas, y que todo lo que no se cimenta sobre Dios cae. Job aprende que necesita de Dios y comienza a conocer en el dolor mejor a Dios. Conoce que Dios no es el que premia a los buenos y castiga a los malos, sino que Dios es el que salva del sinsentido de los sufrimientos que son parte de la vida. Es el que en el sufrimiento dialoga con el hombre, se mete en el sufrimiento de cada uno de nosotros, en cada una de las pruebas, y metiéndose en cada una de las pruebas por las que pasamos, camina con nosotros. En este aluvión de preguntas que son el capítulo 38 y el 39, con mucha paciencia Dios va a ir reconduciendo a Job, como va a ir reconduciéndote a ti hacia la verdad de que eres un ser limitado y que necesitas de Dios para todo. Hay un montón de preguntas que no me voy a parar porque si no, no llegamos al Evangelio, pero son bellísimas. Le va a preguntar a Job, ¿has entrado en los silos de la nieve y observado los graneros de granizo?
¿Has mandado tú en tu vida a la mañana y señalado el puesto a la aurora, etcétera? Le va haciendo ver que él no es más que una criatura más del Creador. Y a todas estas preguntas, Job va a responder una respuesta bellísima, la respuesta que Dios espera de nosotros tras cada prueba. Me siento pequeño. ¿Qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Me siento pequeño. Cuando Dios oye esto, se convulsionan sus entrañas. Es como una madre que ve a un niño pequeño de sus entrañas sufrir. Y esta es la lección aprendida de cada prueba. Me siento pequeño. Y después dirá una segunda lección. Reconozco, dice Job, que todo lo puedes. Así que la primera lección de la prueba, me siento pequeño. La segunda lección, reconozco que todo lo puedes. Es decir, reconozco que tú eres Dios. Yo no soy Dios. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y esta es la gran experiencia. Te conocía. El conocer es el tratar asiduamente a alguien en la escritura, el trato familiar. Antes te conocía de oídas, es decir, de lo que me habían dicho los demás. Ahora te han visto mis ojos, ahora eres familiar para mí. Ahora has caminado conmigo. Me doy cuenta que has estado conmigo en la prueba. Yo no te veía porque estaba cegado por todos mis porqués. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? El sufrimiento ha conducido a Job al trato asiduo con Dios, un don enorme, un don precioso, más valioso que el oro y la plata. El trato asiduo con Dios. Ojalá cada prueba nos vaya conduciendo a este trato familiar con Dios. La paciencia de Job le ha llevado a no hablar mal de Dios. Y esta ha sido su salvación. Aunque ha protestado, aunque se ha preguntado por qué, no ha maldecido de Dios. Por eso en el capítulo 42, al final del libro, se nos dice la clave de todo el libro. Dice Dios, mi siervo Job es el único que ha hablado bien de mí. Ninguno de los amigos ha hablado bien de Dios. Siempre Dios, has pecado, Dios te ha castigado porque has pecado, mira qué pecado has cometido, examínate, porque Dios te premia al bueno, castiga al malo. Y al final dice Dios, pues ninguno de los amigos ha hablado bien de mí, solo Job, que es el único que no ha maldecido, sino que ha dicho que venga Dios y se encare conmigo, porque yo no he cometido ningún pecado para merecer esto. Lo que ha hecho Dios no ha sido mal, Job no ha sido maldecir, ha sido invocar, llamar a Dios. Y se convierte en el gran intercesor. Dice el libro que por la intercesión de Job, que fue escuchada, Dios bendijo a los tres compañeros que habían hablado mal de Dios. Y les duplicó las posesiones. Y a Job se las multiplicó mucho más, en casas y en hijos, etcétera. Pasada la prueba. Después de esta lectura respondemos con el Salmo responsorial. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Rajamín, misericordia, viene de regen, de entrañas maternas. Claro que es eterna su capacidad de generar vida nueva.
como la generó en el seno de la prueba con Job y con sus amigos. Les hizo nacer a una vida nueva, duplicada en posesiones y multiplicada en Job, en vida nueva, en bienes y en hijos. Y está en completa comunión y conexión con el Evangelio, que es Marcos 4, 35, 41. Jesús en la barca dormido en una infernal tormenta, enorme tormenta. Es una palabra superlativa en griego. Es casi un huracán el que se formó y Jesús duerme. Jesús ha finalizado una serie de parábolas del reino y que son las parábolas que les llaman los expertos del crecimiento, y ahora les dice a sus discípulos una frase que es clave en la escritura. Al atardecer, cuando ya se apaga el día y pronto llega la noche y ya no tendremos la luz del sol, les dice a los discípulos que van a ser pronto rodeados de tinieblas y de lucha. Pasemos a la otra orilla. Una frase que si no eres hebreo, pues no entiendes. Te piensas que es pasar a la otra, físicamente, ¿no? Pasar a la otra orilla del lago. Y cierto que iban navegando. Pero esta frase evoca a un hebreo, evoca la identidad de pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel es el pueblo de los que pasaron a la otra orilla en el Mar Rojo. Y pasaron porque Dios pasó delante de ellos abriendo el mar y trazando una senda para caminar en medio del mar, algo imposible para el hombre. Dios es el que traza sendas en el mar. Y Jesús evoca este paso del Mar Rojo con esta frase. Y por eso él, confiado en Dios, está dormido porque sabe que Dios abre sendas en el mar, puesto que Jesús es hebreo, pues él, tranquilo, duerme en la proa de la barca, y junto a las barcas de donde va Jesús van otras barcas, porque hay seguimientos de Jesús cercanos, como los discípulos que están en la misma barca con Jesús, y seguimientos de Jesús de lejos, en otras barquitas, cerca pero que no me toque la tormenta de esa barca. Nos puede pasar también a nosotros. Nosotros podemos estar siguiendo a Jesús, adheridos a Él, cerquita de Él, incluso para gritarle, que no te importa que perezcamos, o a cierta distancia, cuando me convenga que me dé panes, cuando me convenga que me cure de la lepra, pero yo en mi barca. En este Evangelio se nos va a plantear dónde estamos, en qué barca. Con Jesús cerca, aunque se nos monte una tormenta. Y de pronto surgió una gran tormenta de viento. Así se ha traducido, una gran tormenta de viento, pero la palabra griega es casi un huracán, es fortísimo. La ilat megalé anemus, o sea, es un viento huracanado. Es una situación extrema, no es una prueba pequeñita. Es una situación extrema como la de Job. Van a perecer y no se puede vencer fácilmente esta prueba, ¿eh? Es que tenemos la muerte delante. Y los discípulos despiertan a Jesús. En ocasiones, como Job, durante 37 capítulos está invocando a Dios, que venga y me diga por qué me ocurre todo esto. A veces hay que despertar a Dios, aunque sea durante tanto tiempo, 37 capítulos de 42, que es el libro, ¿eh?
En ocasiones es necesario también que Jesús duerma para que los discípulos vean que ellos solos no pueden, que no pueden nada sin el Maestro. Y a veces es doloroso palpar que no podemos, pero es sanador. Nos hace crecer y crecer en la fe. La reacción de Jesús frente a la gran tormenta es digna de ser meditada. Son 3 pasos los que hay en el Evangelio. Se despierta, que en el texto original es un verbo diegeiro, es muy fuerte. Se despertó corriendo. Se encara, es decir, reprende, amonesta al viento, como si fuera una criatura. Es un verbo que significa reprender y amonestar, como si Jesús hablara con la tormenta, amonestándole, como si la tormenta no le diera miedo, como si la tormenta fuera una criatura a la que hay que amonestar, como si fuera alguien conocido, le amonesta. Jesús no se llena de miedo. Y el tercer paso, habla con el mar, le, le amonesta, cállate, enmudece. Este enmudecer es un verbo derivado de fimos, que significa bozal. Es como si le dijera al mar, ponte el bozal, cállate. Es decir, hay un dominio, una autoridad de Jesús sobre la tormenta que llama la atención. Jesús anula las tormentas del mar que desalientan a los hombres, porque dice que vino una gran calma. Y en esta calma Jesús comienza también a hacer preguntas, como Dios durante 2 capítulos hizo preguntas a Job. Y es importante dejarnos interpelar por Jesús, por Dios, por su palabra, aunque nos golpeen las preguntas. Jesús va a hacer 2, les va a decir, ¿por qué sois tan cobardes? Concretamente, literalmente, deilos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis llenos de miedo? ¿Aún no tenéis fe? Pistis es estar arraigado, cimentado sobre roca, y por eso firme. De ahí viene también la palabra amén en hebreo. En hebreo, tener fe es estar firme porque estoy atado a una roca. Es decir, ¿por qué estáis llenos de miedo? Todavía no estáis firmemente atado a la roca que es Dios. Si ya habéis visto numerosas curaciones que ha hecho junto al lago Jesús en los primeros capítulos de Marco, si ya habéis visto la curación en la sinagoga del hombre que tenía la mano paralizada, si ya habéis visto la curación del paralítico que es llevado entre 4, si ya habéis visto la sanación del leproso, todavía os llenáis de miedo. Hombres de poca fe es oligopistos, Os suena, ¿no? La palabra oligofrénico, Oligopistos, poca fe. Es una palabra que aparece también en Apocalipsis 21:8. Por eso podéis hacer una lección divina también con este
con este Evangelio y el Apocalipsis 21:8, al hablar del cielo nuevo y de la tierra nueva. Y la nueva Jerusalén que está ataviada como una esposa, con traje nupcial. Pero a este banquete no podrán entrar los que tengan miedo y los que tengan poca fe. Además de otros muchos que nombra el Apocalipsis. Por eso es como si Jesús le estuviera diciendo en la barca, pero os estoy preparando para que entréis en el banquete nupcial, para que tengáis el traje de bodas, la fe, y todavía no lo tenéis. Si ardientemente estoy deseando, es como si te dijera a ti en cada Eucaristía, cree que yo estoy en tu vida, cree que estoy contigo. Pero los discípulos todavía le quedan un camino que recorrer hasta estar revestidos de esta túnica, como nosotros. No importa, el Evangelio es una buena noticia que nos viene a decir, no importa, adelante, adelante, porque de Pascua en Pascua, de Eucaristía en Eucaristía, nosotros vamos caminando, revistiéndonos de estas vestiduras blancas. Por eso aparece también en un poco en unión la segunda lectura que ha quedado ahí en medio de Segunda de Corintios, donde dice, hermanos, nos apremia el amor de Cristo, porque si uno murió por nosotros, pues ya tenemos la vida nueva y ya vivimos no para nosotros, sino para el que murió y resucitó por nosotros. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Es como un remarcar. Adelante, adelante, somos una criatura nueva. De cada tormenta nacemos de nuevo. Lo de ayer ha pasado. No te quedes dándole vueltas. Ha pasado y ha comenzado una vida nueva, la de hoy, revestida con una vestidura blanca, la de la resurrección de Cristo. Que no tiene asco de ti, no te rechaza, no llevas cuenta del mal, solamente te pregunta, ¿por qué te llenas de miedo? Escucha mi palabra, escúchame a mí, y podrás levantarte del miedo, salir de la tormenta y caminar ceñidos de valor, ceñidos todos de valor. Bien, y hasta ahí sería la meditación de las lecturas del domingo 12, que espero os vaya ayudando para poder celebrar la Eucaristía del domingo por todo lo alto, ya revestida, ya sentada a la mesa con Jesús, ya gozando de la resurrección y de la vida nueva. Y bien, hasta aquí. Hemos quedado que serán meditaciones de 3/4 de hora, por eso ya ha pasado los 3/4 de hora, ya aquí termina la clase.